bien, pues entonces ya son las 4:30. Si os parece, aunque hay más de casi 70 personas apuntadas, la intención es que todo el mundo vaya entrando discretamente. No hemos puesto sala de espera para que puedan entrar sin hacer ningún ruido. A mí me corresponde daros la bienvenida, daros las gracias, sobre todo a nuestros ponentes por haber aceptado esta invitación, puesto que desde AGERS ya pusimos el foco hace tiempo en la importancia y el riesgo que supone la gestión del agua. Tuvimos un panel muy interesante que os propongo que podáis ver. El que no tuvo, pues el que no pudo verlo en su momento en el Congreso, está en nuestro canal de YouTube, donde hablamos de la gestión del agua, del riesgo y de las oportunidades. En este caso nos vamos a centrar más en la parte de siniestros, vamos a centrar también en la parte de empresas y sobre todo en una colaboración público-privada bueno, que se hablará de ello a lo largo de la sesión. Para que todo salga bien y fluya y que los tiempos funcionen, para que no haya ruidos de fondo y que la grabación, porque este evento se va a grabar, sea correcta, os voy a pedir a todos los asistentes que cerremos nuestros micros, vamos a mutearnos, vamos también a cerrar las cámaras para dejar solamente cámaras abiertas con nuestros ponentes. Luego, al finalizar las intervenciones, dejaremos un espacio y tiempo para que podamos atender todas las dudas y todas las consultas que nos queráis hacer. Nada más, el título de la jornada de hoy es Adaptación al riesgo de la inundación, riesgo y oportunidades para las empresas y la colaboración público-privada. Con esto le cedo la palabra a nuestro presidente, Juan Carlos López Porcel, el director de riesgos en ArcelorMittal España, para que sea el moderador y pueda empezar a dar la bienvenida y presentar a nuestros ponentes invitados. Juan Carlos, adelante, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Alicia. Nada, pues vamos a empezar ya directamente porque a mí me has dado muy poco tiempo para la introducción. Los verdaderos protagonistas son nuestros invitados. Entonces, solo hacer unos breves comentarios y decir que las inundaciones son el fenómeno natural que más daños materiales y personales ocasionan en España. Entonces, así comienza el vídeo que vamos a ver dentro de un momento y así comenzamos nosotros. Como breve introducción, como decía, igual indicar que en un entorno donde el mejor siniestro es aquel que no se produce debido a que las catástrofes naturales traen las consecuencias que traen, quizá queríamos con este training chapter romper un poco el mito frecuentemente asumido de que ante una catástrofe natural nada se puede hacer. Comprobamos que hay bastantes medidas que se pueden poner en marcha para mitigar y favorecer la lucha contra estos siniestros y en este sentido es preciso involucrarse un poco en lo que se denomina la gestión de riesgos de desastres. Y esta gestión de riesgos de desastre la basamos en tres cuestiones principales: antes de que haya ocurrido el desastre, cuando ha ocurrido el desastre y post-desastre, ¿no? Entonces, antes de que ha ocurrido el desastre, la verdad es que lo que hay que hacer son medidas preventivas, como analizar los planes de urbanismo, tener en cuenta los sistemas de alerta temprana o fomentar que haya una garantía de que los planes de evacuación están bien orientados. Una vez que se produce el desastre, ya lo que tenemos que hacer es ponernos en manos de las administraciones y de las organizaciones sin ánimo de lucro para poder intentar salvar vidas, infraestructuras y casas. Y una vez posterior al desastre, lo que queda ya son labores de recuperación, de rehabilitación, de ayuda social y de alguna manera priorizar los recursos. Y en este apartado de los recursos es donde paro ya definitivamente y donde incorporo la presentación de las personas que nos van a acompañar hoy. Aprovechar los recursos de nuestra administración y sus herramientas es una cuestión que tenemos un poco pendiente, ya que a veces están desconocidas y uno de los objetivos de esta jornada un poco pues es aprovechar la suerte que tenemos de tener dos perfiles top como el de Francisco Javier y el de Francisco, y os paso a presentar ya a los mismos para que puedan hacer sus presentaciones. Entonces, Francisco Javier Sánchez Martínez es subdirector general de Protección de las Aguas y Gestión de Riesgos Integrada en la Dirección General de Agua del MITECO. Es licenciado en Ciencias Ambientales, ingeniero técnico de Obras Públicas e ingeniero técnico forestal. Funcionario del Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas desde el año 2000 y de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores del Ministerio de Medio Ambiente desde el 2006, siempre destinado en la Dirección General de Aguas del Ministerio. Y luego la segunda persona que nos va a acompañar es Francisco Espejo Gil, que es subdirector de Estudios y Relaciones Internacionales en el
Consorcio de Compensación de Seguros desde el año 2018 ocupa esta posición. Es licenciado en Geografía, máster en Estudios Avanzados en Geografía Física y máster en Dirección Aseguradora. Entonces, los objetivos de esta sesión ya sabéis que fundamentalmente es valorar y promover medidas efectivas de gestión del riesgo, analizar casos de adaptación realizados con éxito ante este tipo de siniestros y explorar oportunidades de colaboración público-privada. Entonces, conoceremos medidas diversas para la inevitable convivencia de estos fenómenos extremos, así como la importancia de recurrir a la autoprotección. Y aquí es muy importante, remarcamos principalmente esto porque cuando estábamos preparando la jornada hacíamos referencia a que lo más importante en estos tipos de siniestros no es que se nos paguen indemnizaciones, que nunca van a reparar el daño ocasionado. Lo importante es evitar el siniestro en la medida de lo posible y aunque a veces creemos que es difícil ante una catástrofe natural que esto se pueda producir, sin embargo, con determinadas medidas y recursos muy sencillos, es probable que podamos intervenir de alguna forma y tener algún impacto. Bueno, entonces vamos a ver el vídeo de entrada y ya cedemos la palabra a continuación a nuestro primer ponente, Francisco Javier Sánchez Martínez. Bueno, por mi parte, pues muy buenas tardes a todos, ¿se me oye bien? Y Sí. nada, por nuestra parte, pues bueno, pues es un placer estar con vosotros y compartir esta tarde. Voy a compartir mi pantalla y poner la presentación. No sé si Alicia vamos a poner el vídeo primero. Sí, ese era el plan. Vale. Entonces, Alicia, lo tienes que dar tú al play. Sí, está en ello. Las inundaciones son el fenómeno natural que más daños personales y materiales ocasiona en España. El alto número de fallecidos y las cuantiosas indemnizaciones proporcionan una idea de la importancia de ofrecer soluciones eficaces a esta problemática. Conocer este fenómeno y los riesgos que genera es el primer paso para afrontar un problema cuya solución requiere de la participación de administraciones, empresas y ciudadanos. En el caso de viviendas, puede producirse afecciones en plantas bajas, trasteros, garajes y zonas comunes, a veces de un alto impacto personal. En edificios e instalaciones de servicios de emergencia, además de los daños materiales, una inundación dificulta las labores de socorro y retrasa la vuelta a la normalidad ciudadana. En infraestructuras esenciales debe considerarse además el riesgo especial que supone la presencia de personas con movilidad reducida. Caso de hospitales, centros de salud, de mayores o de personas con discapacidad. En superficies comerciales y centros de ocio, las pérdidas económicas suelen ser mayores, porque afectan a puntos de almacenaje y stock ubicados en plantas inferiores. En el patrimonio arquitectónico, la consecuencia más grave es que los daños son en muchos casos irreversibles, al tratarse de bienes históricos. Los daños que pueden suceder en edificaciones dependerán fundamentalmente de su tipología y uso. En primer lugar, se anegarán los sótanos y plantas bajas, que a veces cuentan con instalaciones vulnerables. Podrían producirse también deterioros importantes en los elementos constructivos y en el contenido del edificio. Una inundación prolongada en el tiempo comprometerá la estabilidad estructural del inmueble y pondrá en peligro no solo a las plantas bajas, sino a todo el edificio, personas y bienes. El agua puede causar también que queden inoperativas infraestructuras básicas como la red de transporte, de suministro o de saneamiento. Además del coste directo de las reparaciones, habrá un perjuicio añadido durante el tiempo que estas infraestructuras queden inutilizadas, ya que se dificultará el normal desarrollo de otras actividades. El primer paso para una gestión integral de este riesgo es identificar las áreas de riesgo potencial significativo de inundación en todo el territorio. Con toda la información actual e histórica recabada, se generan mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación para estas zonas. Estos mapas son elaborados por la Administración Hidráulica y son claves para el conocimiento y gestión eficaz ante inundaciones. Ciudadanos y entidades públicas pueden acceder a ellos a través del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, una herramienta que, de forma sencilla, permite conocer el grado de exposición al riesgo. A partir de esos mapas se elaboran los planes de gestión del riesgo de inundación que incluyen numerosas medidas para reducir el riesgo. Entre ellas se encuentran las de autoprotección que puede conocer en el vídeo de medidas.
Muy bien, adelante si queréis. Venga, pues yo creo que con este vídeo más o menos hacemos una pequeña introducción y yo ya comparto la pantalla y voy a presentaros el PowerPoint que resume un poco todo este trabajo que queremos hacer y continuar con vosotros, ¿no? En nuestro caso somos la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y en nuestras competencias pues está el desarrollo de todas las actuaciones derivadas de los planes de gestión del riesgo de inundación. Normalmente es muy frecuente y todos habréis oído hablar de los planes hidrológicos de cuenca y del Plan Hidrológico Nacional, y también pues disponemos de planes específicos relativos a la disminución del riesgo de inundación. En principio, es muy importante que entendamos desde el principio que la gestión del riesgo de inundación es una responsabilidad compartida entre todas las administraciones y entre todos los sectores económicos. Y quizás pues hoy trabajaremos un poquito más sobre el tema de seguros, pero yo creo que está claro que es una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Y en nuestro caso, pues trabajamos desde el año 2007, se aprobó una directiva europea sobre el riesgo de inundación, que coloquialmente la llamamos la Directiva de Inundaciones. Y esa Directiva de Inundaciones tiene tres partes. La primera es la evaluación preliminar del riesgo de inundación, que consiste en identificar los territorios dentro de España o de Europa que tienen un alto riesgo de inundación. La segunda parte es elaborar mapas de detalle de lo que se va a inundar y del riesgo que hay en esas zonas. Y la tercera medida es la elaboración de planes de actuación. Estos tres fases se hacen en ciclos de cada 6 años y se revisan. Ahora mismo tenemos ya elaborados, 2 veces hemos elaborado los planes de gestión del riesgo de inundación, 2 veces hemos elaborado los mapas, 2 veces hemos elaborado la evaluación preliminar del riesgo de inundación, y en diciembre de este año tenemos que revisar la evaluación preliminar del riesgo de inundación y ver si catalogamos como zonas de alto riesgo de inundación zonas que ahora mismo no teníamos catalogadas. Los objetivos de nuestros planes de gestión del riesgo de inundación, pues en general son reducir las consecuencias adversas de las inundaciones para toda la sociedad. Y para ello es muy importante, digamos, que nos centremos en lo que llamamos las 3 P's más la R. Las 3 P's sería que tenemos que fomentar la prevención frente a las inundaciones, protegernos, prepararnos y recuperarnos, ¿no? Y ese es el ciclo de la gestión del riesgo de inundación, en el cual probablemente a la hora de la prevención y la preparación, la adaptación al riesgo de inundación son las herramientas más importantes de todas, ¿no? En este sentido, los planes de gestión del riesgo de inundación son aprobados por el Gobierno a través de reales decretos. En 2015-2016 aprobamos el primer ciclo de los planes y en 2022-23, a finales, aprobamos los planes de gestión del segundo ciclo. Ahí veis, por ejemplo, los presupuestos que tenemos en el caso de las cuencas que gestionamos desde el Ministerio, y en general, pues desde el primer ciclo al segundo, pues ha habido un importante incremento, digamos, de la planificación o de los presupuestos necesarios para esa planificación. Destaca, podríamos decir, que alrededor de cada cuenca hidrográfica dispone de un plan de unos 150 millones de euros, 200 millones más o menos, salvo la cuenca del Segura, que debido a la DANA de 2019, pues el PGRI de la cuenca del Segura pues tiene un importe mayor debido a los daños tan grandes que se produjeron en aquella DANA, ¿no? De todo este presupuesto que tienen los planes, pues más o menos, por dar grandes cifras, podemos decir que unos 600 millones de euros está previsto que se destinen a grandes obras de protección frente a inundaciones, fundamentalmente en la cuenca del Segura. También tenemos un presupuesto con la EMET para mejorar los radares meteorológicos y fomentar, digamos, el conocimiento en tiempo real de los episodios de inundación. Tenemos 240 millones de euros que destinamos
a la conservación y mantenimiento y mejora de los ríos, lo que coloquialmente se suele llamar como la limpieza de cauces, que no nos gusta nada ese concepto, pero bueno, hay una parte importante de estos planes. Y también tenemos, por ejemplo, pues muchos proyectos de mejora ambiental, de recuperación de los ríos y de restauración fluvial con más de 500 millones de euros. Mi trabajo y el de trabajo de mi subdirección y de todas las confederaciones hidrográficas es el tratar de implantar y llevar a la práctica todas estas medidas planificadas, pero bueno, pues que luego hay que poner en la realidad y desarrollar físicamente, ¿no? En este sentido, sí que quería poneros ejemplos del diagnóstico que tenemos realizado sobre el riesgo de inundación en España, ¿no? En esta tabla podéis ver para cada escenario de inundación, para cada periodo de retorno o probabilidad de que ocurra una inundación en las zonas catalogadas como de alto riesgo de inundación, pues distintos elementos que tenemos en esas zonas, ¿no? Por ejemplo, si nos quedásemos, por ejemplo, con hospitales, pues en la zona inundable de 10 años de periodo de retorno, es decir, que se inunda de probabilidad 1, al menos un año de cada 10, aunque puede inundarse en cualquier caso en muchas veces, más veces, tenemos 3 hospitales en zona inundable de 3 años, de 10 años de periodo de retorno y nada más y nada menos que 53 hospitales en la zona inundable de 500 años de periodo de retorno. Tenemos, por ejemplo, 288 instalaciones de bomberos y policía, como veis en el vídeo. Tenemos 119 estaciones de trenes. Tenemos 184 camping, 419 residencias de ancianos, casi 1.400 centros educativos y, por ejemplo, pues industrias, pues más de 134 para 10 años de periodo de retorno y 459 para 500 años de periodo de retorno. De forma que sí podéis ver que tenemos una alta probabilidad de que grandes equipamientos, grandes industrias o grandes servicios puedan verse afectados en estas zonas de alto riesgo de inundación. Durante estos años, pues venimos trabajando muy estrechamente con el Consorcio de Compensación de Seguros. Como veréis a continuación, elaboramos prognosis de las indemnizaciones del consorcio, las analizamos, las catalogamos con ellos y en este caso, en el mapa que tenéis en la derecha, podemos ver las afecciones previstas en el tejido industrial con unos 11.000 millones de euros en posibles afecciones para el periodo de retorno de 10 años, siempre en las ARPSIS. Las ARPSIS serían las áreas de riesgo potencial significativo de inundación, es decir, los puntos negros, digamos, que hemos identificado con alto riesgo de inundación. Hoy no queríamos hablar de grandes obras ni de grandes proyectos, etcétera, sino de lo que podemos hacer juntos, lo que podemos hacer rápido y sin duda probablemente lo más efectivo a la hora de reducir el riesgo. Desde el año 2017 venimos colaborando con el Consorcio de Compensación de Seguros para fomentar la reducción de la vulnerabilidad de todos estos edificios que hay ahora mismo en zonas inundables, de todas las industrias, hospitales, centros comerciales, etcétera, etcétera, ¿no? Esta primera guía la elaboramos en 2017 y desde 2017 hasta ahora hemos seguido trabajando en intentar fomentar esta adaptación al riesgo de inundación, publicando guías adicionales que detallaban o detallan con lo que elaboramos en la primera guía. Y además hemos ido trabajando en proyectos piloto de cómo aplicar estas guías y últimamente también estamos tratando de impulsarlo a través de la financiación, a través de reales decretos de subvención directa y, si os parece bien, de otro tipo de herramientas, a trabajar de intentar implantar estos proyectos, ¿no? Ahora mismo hemos trabajado y tenemos 3 reales decretos de ayudas directas a comunidades autónomas, ayuntamientos, etcétera, para tratar de fomentar esta adaptación al riesgo de inundación. En este caso, fundamentalmente empezamos en todo el ámbito del Mar Menor, del campo de Cartagena, también después de la riada de la Vega Baja del Segura, pues con todo lo que es el campo asociado a la Vega Baja.
y también debido a las continuas y recurrentes inundaciones en el tramo medio del Ebro, pues estamos trabajando con Navarra, Aragón y La Rioja en la adaptación al riesgo de inundación. ¿Qué es lo que hacemos o que hemos ido haciendo? Pues fundamentalmente hacer un diagnóstico en todas estas guías, en estos vídeos, etcétera. Se hace un diagnóstico primero del riesgo y luego establecemos las medidas para intentar minimizar este riesgo, ¿no? El primer punto que tenemos que estudiar es cómo, por dónde y qué riesgo tenemos en nuestro ámbito territorial. Para ello, lo primero que digamos, os ayudamos es a consultar si estáis en una zona de alto riesgo de inundación, si disponéis ya de cartografía de detalle del riesgo al que tenéis que gestionar, y esto lo podemos visualizar a través de la web del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables que disponemos en el Ministerio, que nosotros también mantenemos y calculamos los mapas, los dibujamos, etcétera. Y ahí podéis ver si vuestra edificación está en zona inundable, catalogada como alto riesgo, y en su caso, qué cota tendría el agua, qué lámina de agua tendríais en vuestro territorio o en vuestro edificio. A partir de ahí ya se hace un trabajo de detalle de ver qué afección tendría esa inundación en el edificio, viendo por dónde entraría el agua, las zonas de acceso, las juntas, las aperturas, las ventanas, etcétera. Y luego ya el siguiente paso pues es analizar el equipamiento que tenemos, los daños que se producirían en la inundación. El esquema de todas las guías es el mismo, y en este caso podéis ver ejemplos de qué tenéis o qué podéis ver en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. Aquí tenéis un polígono industrial desarrollado en su momento pues al lado de un río. Probablemente hoy en día no sería este el mejor sitio para hacer este polígono industrial. Se nos podría ocurrir pensar que por qué no se hizo, digamos, al sur de esa carretera y no al norte. Y la primera medida probablemente pues, hubiese sido poner el polígono industrial en una zona que no sea inundable. Pero esto pues hace años no se tenía en cuenta, y entonces pues el urbanismo nos ha dejado regalos como este, ¿no? En el visor podéis ver en polígonos o en línea o en superficie roja, amarilla o naranja si es zona inundable para las tres probabilidades que estudiamos, y luego si consultáis los mapas de peligrosidad, lo que veis a la derecha en azul, si pincháis sobre esas zonas en azules os va a decir el calado o la profundidad del agua que habría en su caso en vuestra edificación o en los entornos de vuestra edificación. De forma que el mapa de peligrosidad es el que va a dar los calados o niveles del agua en las distintas zonas inundables. En el visor no tenemos estudiados de momento todos los ríos de España. Vamos estudiando las zonas de alto riesgo, los puntos problemáticos, y ahora mismo pues estamos en licitación de unos contratos muy importantes para tener continuamente equipos en las confederaciones hidrográficas que hacen delimitación de la cartografía de zonas inundables, tanto para minimizar los riesgos como para informar el urbanismo e intentar impedir que los nuevos desarrollos urbanísticos se desarrollen sobre zonas inundables. Aquí tenéis distintas infografías de por dónde puede entrar el agua en una nave industrial, en un edificio, en un centro comercial, etcétera, y las afecciones que podemos haber tanto en la estructura y elementos constructivos como en los sistemas de electricidad, agua, gas, etcétera, etcétera, ¿no? Durante estos años hemos ido inventariando y tenemos una colección importante de precios y de suministradores de medidas para la protección tanto provisional o temporal como fija de distintos elementos, ¿no? Y todas estas inventarios os lo ofrecemos, lo ponemos a vuestra disposición, y también pues lo tendremos y lo publicaremos en la web del Ministerio, ¿no? Tenéis desde lo que serían barreras hinchables a paneles aplicables ya que se puedan instalar de una forma provisional, barreras temporales, con puertas de PVC, o directamente pues hacer obra de fábrica a través de muros, estancos, etcétera, ¿no? Todo esto ya está disponible y casualmente pues digamos que este tipo de medidas
en gran parte de los países europeos que están al norte de nosotros se implantan, se desarrollan y son una actuación normal dentro de todas las políticas de prevención de todos estos países, digamos, que están más al norte que nosotros y probablemente a veces más acostumbrados a tener una cultura del riesgo pues un poquito mejor que la que tenemos en España, ¿no? En cuanto a distintos sistemas de estos sistemas de protección, tenemos también pues, barreras temporales en ventanas, que pueden ser como esta de aluminio, válvulas de tajadera, válvulas antirretorno para que no nos entre el agua por los sistemas de desagüe de las edificaciones, elementos que hagan más permeable nuestros parking, por ejemplo, y que pueda infiltrarse el agua, o directamente puertas estancas o bombas de achique en el caso de que haya entrado en agua, ¿no? Todo esto lo tenéis y os podemos facilitar toda esta serie de inventarios. Y con eso hemos ido desarrollando a través fundamentalmente de las comunidades autónomas, de los organismos de Cuenca, hemos ido solicitando episodios o casos piloto que nos pudiesen ilustrar de cuánto es de efectivo estas medidas, de cuánto cuestan y cuál es la dificultad de su implantación. Aquí tenéis un mapa digamos, de la península en la que fundamentalmente es donde hemos trabajado, tanto en cuencas de competencia como del Ministerio, como en cuencas de competencia de las comunidades autónomas. Y aquí podéis ver un poquito por lo que hemos ido trabajando. Hemos trabajado en 15 industrias, en 2 polígonos industriales, en 10 instalaciones de ganadería, en distintos centros comerciales, en viviendas, etcétera, etcétera, ¿no? Y sí que deciros por un poquito los importes que salen de estas políticas de adaptación. Por ejemplo, pues el hospital que hemos estudiado, pues con del orden de un presupuesto de 130.000 euros podría adaptarse al riesgo de inundación y evitar que ese hospital tenga daños en el interior cuando hay una riada de alta importancia. Los centros de salud varían entre 15.000 y 40.000 euros, los supermercados 30.000 euros, centros de enseñanza también, etcétera, ¿no? De forma que en edificios públicos que no tengan un tamaño grande o en supermercados, etcétera, pues con entre 25.000 y 150.000 euros es el intervalo que hemos estudiado, ¿no? En industrias, por ejemplo, pues alcanzamos ya entre 30.000 y 200.000 euros y las instalaciones agrarias y ganaderas pues también oscilan entre 50.000 y 120.000 euros cuando son muy grandes, ¿no? Pero son cifras que en general pensamos que son muchísimo más viables que la ejecución de grandes proyectos de infraestructura que dependen de múltiples factores, incluido también la disponibilidad presupuestaria, ¿no? De estos casos piloto, pues hemos ido estudiando por distintas cuencas hidrográficas a lo largo de toda España. Fundamentalmente también nos hemos centrado pues, en las zonas con mayor riesgo de inundación, como podría ser Segura o en este caso pues, en Galicia, etcétera. Y en general sí que os queríamos transmitir pues, que la rentabilidad media, nosotros hacemos de todo lo que hacemos estudios de coste-beneficio. De los grandes proyectos de infraestructura, pues es difícil que un coste-beneficio supere el ratio de 2 y algo. Sin embargo, en toda la autoprotección, el ratio medio, la rentabilidad media de coste-beneficio, pues nos ha salido del orden de 9 y pico. En algunos casos, como este que podéis ver de una industria de Orihuela, la relación coste-beneficio era más de casi 40. O pues en otro tipo de instalaciones, pues siempre, por supuesto, superiores a los valores de las grandes obras que hacemos en los ríos, ¿no? Ejemplos de instalaciones, pues esta es una destilería en un río. Esta destilería o este río acaba de tener una de las riadas importantes ahora mismo, hace unos días en Castilla y León, en la cuenca del Duero. Este río pues, ha sido protagonista de los medios de comunicación en el entorno de Segovia. Esta es una de las destilerías más famosas de España, que como podéis ver es muy frecuente que un año sí, un año no, o varias veces en un año tenga paradas de producción y tenga también un episodio de inundaciones importante, ¿no? Hemos trabajado con esta industria para establecer medidas de protección que en estos momentos pues, se están implantando y que, bueno, pues aquí podéis ver, por ejemplo, uno de los vídeos
que hicimos explicando por dónde venía el agua, por dónde entraba y qué medidas había que tomar para disminuir el riesgo de inundación, en este caso, sobre este río, ¿no? En el vídeo podéis ver un poquito cómo se estaba planteando, pues mejorar las puertas de acceso en la instalación, recrecer o mejorar un muro de mampostería, evitar que el canal de vertido sea el que por el que entra el agua en el episodio de inundación. Y todo este trabajo pues es el que hemos ido haciendo con esta industria durante estos últimos años, ¿no? En cuanto en este vídeo, que supongo que estáis viendo también bien, pues se puede ver la solución después del episodio, pues aquí la instalación de barreras temporales de aluminio, la compuerta mural en la alvedero del lago, recrecerla, o mejorar el muro de hormigón armado existente en esta parte del río y tener un pozo de evacuación en el caso de riada, ¿no? Todas estas medidas se están implantando. Esta es una medida cara, nos salía antes cara porque este muro pues es un muro largo bueno, pues que llevaría en su caso pues un coste importante, pero sería un poco una de las medidas que se nos saldrían un poquito más caras, ¿no? En este caso las obras están estimadas en unos 200.000 euros. Con esas obras, destilería nos inundaría ya para la avenida de 100 años de periodo de retorno. Se reduciría un 85% el riesgo y aunque es un presupuesto, digamos, elevado, el ratio beneficio-coste pues supera 6 veces el beneficio respecto al coste, ¿no? Así hemos seguido trabajando. En este caso, en Asturias, por ejemplo, hemos hecho en un polígono industrial un estudio en el cual podéis ver que el ratio beneficio-coste es de 43, con un presupuesto de unos 15.000 euros, que en este caso, sin duda alguna, pueden verse, digamos, trabajado con los titulares de esta industria, de este polígono industrial, o también pues, en el entorno más mediterráneo pues igual con polígonos industriales, evitando que el agua entre en esta situación, o una industria de fresado en Valencia, con una relación coste-beneficio de 12. Y lo que os decía, estos reales decretos que ahora mismo estamos tratando de implantar, pues los hemos dividido entre 3, en este caso en Murcia, Alicante y Aragón, Navarra y La Rioja. Y bueno, pues estos reales decretos pues ayudan, financian pues todo lo que sería barreras temporales, bombas de achique, válvulas antirretorno, mejora de las redes de drenaje, impermeabilización, etcétera, etcétera. No me quiero repetir más. Tenemos en la web, tenéis un montón de vídeos divulgativos como lo que hemos ido enseñando. Y por mi parte, yo creo que dejo ya para el diálogo y el debate ver cómo podemos seguir, cómo podemos trabajar con vosotros para ayudaros y orientaros en cómo desarrollar estas labores de gestión del riesgo y también que nos demandéis a la Administración, en este caso la Administración Hidráulica, qué pensáis que debemos hacer para disminuir los riesgos que causan las inundaciones. Por mi parte, nada más. Muchas gracias, Francisco Javier. He ido tomando unas notas mientras nos explicabas. Decíamos al principio la necesidad de aprovechar los recursos de la Administración. Para los que asistentes a esta sesión pues habrán visto, igual que yo, que también desconocía mucho de los datos que nos has presentado hoy, esos planes generales, un poco hacer el resumen de lo que dijiste con esos periodos de retorno. Y es curioso cómo no solo las industrias, sino que los hospitales, los bomberos, los trenes se encuentran en zonas inundables, porque en aquellas épocas no se estudiaban estos casos. Me ha llamado la atención que los centros educativos y las instalaciones deportivas ocupan el puesto 1 y 2 en cuanto a riesgo de inundación y también por lo que representan la concentración de personas y en vidas humanas, no en daños materiales. Y sin embargo, industria, que es una parte que aparece ahí al final, representa 11.000 millones de pérdidas. O sea que cuidado con las cifras porque aunque estés al final en la cola de la lista de inundables, puede representar un coste muy alto. Muy interesante las guías de adaptación que has comentado y las subvenciones de ayudas para fomentar la adaptación al riesgo de inundación. Todo el mundo puede consultar estas cuestiones de la cartografía de zonas inundables y calcular su propio riesgo. Es algo que en AGES habitualmente comentamos con los asociados y se desconoce. Y es una pena porque es un trabajo súper estupendo. Hay herramientas para ver la identificación y las medidas para la protección contra estas inundaciones.
En la web del Ministerio se puede consultar todo esto y hay disponible multitud de recursos, como ha dicho Francisco Javier, con todos los inventarios hasta donde pueda llegar cada uno con sus presupuestos. Bueno, me llama la atención también con qué cantidad tan pequeña de dinero se pueden hacer cosas tan interesantes, ¿no? O sea que el caso de Asturias que acabas de comentar, que con 15.000 euros se pueda conseguir con una inversión de 15.000 euros una rentabilidad tan importante, o la rentabilidad media por cada euro supone un beneficio de 9,3 euros. Eh, para nosotros eso es importante, conocerlo, exponerlo a nuestras direcciones generales, cuando entremos en nuestros comités de direcciones, comentar estas cosas que se están diciendo y que a veces conseguir un mordisco de esos presupuestos para cada una de las... El tema de la gerencia de riesgos no son los seguros, son los riesgos al principio y a continuación vienen los seguros. A mí me gusta operar más sobre el tema de los riesgos porque todo lo que podamos hacer en ese campo evita que entre el otro. El otro es residual. Solo podemos utilizar seguros cuando no podemos manejar riesgos. Entonces, muy interesante todo esto que acabas de comentar. Espero que a los asistentes les esté pareciendo también. Y luego en el turno de preguntas abrimos un poco para preguntarte y profundizar ligeramente, ¿vale? Entonces, gracias. Y vamos ahora con el segundo ponente, que es Francisco Espejo, del Consorcio de Compensación de Seguros. Y ya te dejamos, Francisco. Todo tuyo. Pues muchas gracias, Juan Carlos, y muchísimas gracias a AGES por la invitación y a todos los asistentes por en estas horas estar escuchándonos. Voy a compartir la pantalla, a ver si funciona y tengo suerte y no hay ningún problema. Agradecería que alguien me dijera que se ve bien, por favor. Perfectamente, Paco. Solo ampliarla y ya está. Ya está, perfecto. Bueno, pues yo creo que todos los asistentes a esta jornada, a vosotros, que todos los asistentes a esta jornada saben perfectamente lo que es el consorcio y cómo funciona. Entonces, yo, sobre todo, en la presentación me voy a centrar en la importancia de la información derivada de los siniestros que nosotros compensamos, específicamente en aquellos que no son de la economía doméstica, que es de lo que estamos hablando aquí, de industrias, de comercios, etcétera, de esa información de siniestros para sacar conclusiones que se alineen con lo que acaba de contar Javier en el sentido de facilitar la reducción del riesgo, que al fin y al cabo es de lo que estamos hablando aquí. Estamos en un contexto con una crisis climática en la que el peligro de inundación se está agravando. En realidad puede parecer contraintuitivo que en un clima en el que cada vez llueve menos, en realidad no llueve menos, lo que pasa es que llueve peor, en el que hay episodios en los que los episodios secos duran mucho y luego cuando se producen los episodios de precipitación, pues esa precipitación se concentra en menos días y por tanto tiene mayor potencialidad de generar inundaciones. Entonces se da esa paradoja de que no es tanto que llueva menos, sino que llueve peor. Entonces, el peligro está aumentando mucho, la exposición es la que es, como ha comentado Javier antes, no siempre se ha construido pensando en no exponer lo que estamos construyendo a determinados peligros, como por ejemplo la inundación, que efectivamente es el más frecuente. Entonces, lo único que nos queda en este contexto en el que la exposición queremos pensar que no va a aumentar más, pero ya es alta, y que el peligro está aumentando, pues lo único que nos queda es reducir la vulnerabilidad. Y esta información que os voy a contar a partir de ahora, pues tiene que ver bastante con herramientas que puedan identificar zonas donde es más prioritario actuar. Y desde luego en la línea de lo que ha comentado maravillosamente Javier, de qué es lo que se puede hacer, etcétera. Dos pinceladas, pues bueno, ya sabéis que en España tenemos un mecanismo que permite que un montón de tipos de riesgos, equipamientos urbanos, viviendas y comunidades de vecinos, industrias, maquinaria, comercios y oficinas, vehículos o obras civiles, infraestructuras, por el mero hecho de estar asegurados, estén automáticamente asegurados frente a inundación, que es el seguro de riesgos extraordinarios. Y una vez que se cuenta con un seguro, pues hay una especie de tarifa dual, una
que son coberturas de la compañía, que son las ordinarias, pero ojo que también hay coberturas relacionadas con riesgos naturales, como por ejemplo la lluvia, el granizo, la nieve, etcétera, que van con la póliza original y que cubre la compañía. Y luego hay una serie de riesgos extraordinarios, de los cuales pues, son la inundación, el viento fuerte, terremoto, erupción volcánica y algunos de origen humano, como el terrorismo, los motines, sedición, etcétera, que cubre el consorcio. Para eso hay un recargo, el consorcio recibe ese recargo de las aseguradoras cuando se contrata y con eso pues el consorcio indemniza cuando un siniestro sobre un bien asegurado está causado por uno de los peligros listados como extraordinarios, pues nosotros nos encargamos de toda la gestión y de la indemnización del siniestro. Esto es conocido, mucho más en este ámbito. Probablemente también conozcáis que en la última estadística completa que tenemos, el consorcio publica sus estadísticas del año anterior hacia la mitad del año, por tanto, hacia la mitad del año siguiente, por tanto, las estadísticas vigentes ahora mismo son las del año 2022, pues en España tenemos 61 millones de pólizas de propiedades cubiertas por el consorcio, de los cuales pues hablamos de 326.000 oficinas y de más de 7 millones de riesgos comerciales, industriales, equipamientos, municipios, etcétera, que hospitales, que decíamos antes, colegios, todo eso, más de 7 millones de pólizas en vigor. Y tenemos 199 pólizas de obras civiles con la salvedad de que una de esas pólizas, por ejemplo, pues puede cubrir toda la red viaria de una comunidad autónoma o toda la red ferroviaria española, ¿no? Entonces, el número hay que tomarlo un poco entre comillas porque con una sola póliza, pues como sabéis, se cubren muchas cosas. Y en cuanto a capitales asegurados, pues estamos próximos a los 6,5 billones con B de euros, billones además de los españoles de 10 elevado a 12 y no de 10 elevado a 9 como dicen los anglosajones. De esos capitales asegurados, pues aproximadamente en torno al 30% estarían dentro de este colectivo de comercios, industrias, oficinas, obras civiles, etcétera, que es de lo que estamos hablando aquí. Dentro de la siniestralidad, pues hay un aumento en general, pero también es verdad que hay un aumento de la penetración del seguro, por tanto, es lógico que ahora haya 4 veces más siniestros y más daños de los que había hace unos 30 años, pero es que también el capital asegurado pues, se ha multiplicado por en una proporción similar. En cuanto a qué es lo que paga el consorcio, la causa, pues más de 2/3 partes, el 68% son daños por inundación. Es decir, 2 de cada 3 euros que pagamos es por inundación y por eso esta cuestión nos interesa muchísimo y la relación estratégico-simbiótica que tenemos con la Dirección General del Agua, pues es muy funcional y estamos pues, muy contentos de que funcione también. Sobre lo que pagamos, pues el 97% del montante total son daños en los bienes. La pérdida de beneficios supone solamente un 2% y los daños personales, pues afortunadamente solo un 1%. Y estos datos del consorcio pues, permiten hacer una buena diagnosis sobre el riesgo de inundación. Por ejemplo, desde que disponemos de esta información tan granularizada, que es desde el año 96, pues esto es la media anual de lo que hemos pagado por inundación en todos los códigos postales de España. Aquí pues aparece algo que ya ha sido mencionado por Javier, el Ebro Medio, las zonas de Levante y también zonas de Valle del Guadalquivir, de las zonas béticas, de Málaga, del Cantábrico Oriental, etc. Si os fijáis en sobre qué paga el consorcio, el montante total de daños, no hablo del número de siniestros, sino de importes pagados, pues en realidad encontramos que más del 50% es de comercios, industrias, oficinas y equipamientos. O sea, de todo aquello que no es de la economía doméstica, que es un 47%. Si cogemos pues, viviendas y automóviles, pues el restante 53% estamos hablando de un 29% de daños en comercios, de un 18% de daños en industrias, de un 5% en infraestructuras y de un 1%
en oficinas. Por tanto, es una manifestación o el riesgo de inundación se manifiesta de forma especialmente importante sobre lo que estamos hablando aquí. El coste unitario por siniestro de inundación en comercios, por ejemplo, ha ido disminuyendo en los últimos años. Eso es una buena noticia, eso habla de un buen trabajo por parte de los gestores del riesgo, tanto desde el punto de vista hidrológico, de la Dirección General del Agua, de las confederaciones y también el Servicio Meteorológico, que da mejores avisos, etcétera. Y también habla del trabajo de los gestores del riesgo, ya sean de una forma más institucionalizada como la vuestra de AGERS o desde una forma más intuitiva y pedestre en comercios menores, en el sentido que se están adoptando algún tipo de medidas de adaptación. Y si os fijáis, pues en estos últimos años se ha disminuido, reducido pues un 40% aproximadamente el coste medio por siniestro de inundación en un comercio que está en la banda ahora mismo pues de unos 12-13.000 euros. Sin embargo, en estos últimos 5 o 6 años hay un repunte. O sea, y esto es lo que nos está empezando a dar una indicación de ese aumento de la peligrosidad que comentaba antes, de esas situaciones en las que cuando llueve, llueve peor, llueve con más intensidad y las inundaciones se agravan. Si vamos al caso de industrias, pues pasa bastante lo mismo. Aquí ha habido periodos en los que, por supuesto, en todo momento estos daños o estos costes están en costes constantes, es decir, todos están en euros del año 2022. El efecto de la inflación está eliminado. Entonces, ha habido momentos en los que el coste medio por siniestro en industrias pues, superaba los 50.000 euros. Ahora mismo estamos en la línea de los 20.000, lo cual pues, es una buena noticia y, de nuevo, dice bastante de lo bien que se trabaja, porque gestionar un riesgo no solamente, como apuntaba Juan Carlos al principio, no solamente es contratar una póliza, que también es reducir el riesgo, ¿no? Y en este caso, pues bien, porque se está reduciendo. Pero en estos últimos 4 o 5 años, pues de nuevo esta tendencia a que llueva peor hace que los daños, pues de nuevo estén repuntando un poquito. Esa tendencia se haya invertido. Y estos datos del consorcio pues, permiten hacer un diagnóstico sobre cuál es el riesgo de inundación. Podemos mirar muchas cosas así a título visible o visual, porque este mapa es bastante curioso y bonito. Esta es la estación del año en la que es más frecuente que se produzcan inundaciones en cada uno de los municipios en los que hay siniestros por inundación. Veréis que aparece aquí una especie de banana sin muchos siniestros o sin mucha información, que precisamente esa es la España vaciada, donde por no haber, pues no hay ni daños. Entonces, sí que veis una característica de aumento de la frecuencia de inundaciones en otoño en el Levante y Baleares, que pues ya podéis suponer que se debe a las danas. El invierno es la época del año en la que se producen más inundaciones, pues en buena parte de la cuenca del Guadalquivir, también en Málaga, también en Galicia y el sur de la cordillera cantábrica. De forma quizá no tan intuitiva, la inmensa mayoría o la mayoría de los siniestros por inundación en la vertiente cantábrica se producen en verano. Y aquí distingamos entre la estación del año en la que llueve más, que es invierno, pero cuando se producen los daños, es decir, cuando llueve peor, pues son en esas tormentas o en esas galernas en verano en las que se producen daños, pues, por ejemplo, en Asturias o en el litoral del País Vasco. Y también, por supuesto, pues en el área central, en Madrid, en el centro del Valle del Ebro, etcétera, derivado de tormentas. Y el resto, pues en primavera, que está más bien hacia la mitad norte del país, donde se producen los daños. Esto lo hemos analizado únicamente a partir de la información de siniestros
lo que pagamos y de lo que pagamos por cada término municipal o por cada código postal, que es una información que el consorcio lleva teniendo bastantes años. Y de esta forma así, entre comillas, bonita, pues desde el año 1996. Pero en el año 2019 introdujimos una modificación normativa a las entidades aseguradoras por las que les obligábamos a darnos información no solo de aquellas pólizas principales donde estaban localizadas, de aquellas pólizas de más de 18 millones de euros como era antes, sino de todas. Entonces, después de unos años de acostumbrar a las 200 entidades aseguradoras que hay en España proporcionando esta información, en el año 2021 pudimos por fin pintar el mapa de dónde están los capitales asegurados en España y cuánto es. Y esta es la actualización última que tenemos, que es a 31 de diciembre de 2022. Entonces, pues, como es lógico, ese capital total asegurado por municipio, pues, se tiene un reflejo o proporciona un reflejo bastante bueno de dónde está la población. De nuevo, pues, ahí veis el medio donut que hay en la España vaciada de no haber grandes capitales, o de hecho de no haber capitales prácticamente, y de la zona, pues tanto de las zonas litorales como del área de Madrid, como de algunos otros núcleos, como el Valle del Ebro, el centro del Valle del Ebro, donde sí que hay actividad económica y donde sí que hay población. Entonces, disponer de esta información de dónde está el capital asegurado y disponiendo antes de la información de dónde está, de dónde pagamos nosotros siniestros, pues nos permite jugar calculando tasas de siniestralidad. Es decir, cuántos euros indemnizamos por cada 1.000.000 de euros asegurado en una unidad espacial que puede ser la provincia, la comunidad autónoma, una cuenca hidrográfica, un municipio, cuál es el caso que se representa aquí, un código postal, etc. En la revista digital del consorcio, que imagino que conoceréis, pues publicamos esta información para la inundación y para los demás riesgos extraordinarios de cuál es la tasa de siniestralidad. Por ejemplo, en esta cartografía que ilustra esta diapositiva se representa la tasa de siniestralidad por municipio y aquí pues ya se ve las zonas desde el Cabo de Gata hasta prácticamente el centro de la Comunidad Valenciana, que es un máximo en España, con menciones especiales pues, para la Vega Baja del Segura y para la cuenca del Mar Menor, el eje del Ebro, el Cantábrico Oriental y zonas también del Valle del Guadalquivir y de las Béticas, la divisoria de aguas entre la cuenca del Guadalquivir y la cuenca hidrográfica, las cuencas mediterráneas andaluzas, que son zonas de alta siniestralidad si vamos mirando municipio por municipio. Como aquí estamos hablando de industrias y de empresas, pues hemos hecho este estudio también para eso. Hemos quitado la información de la economía doméstica y nos vamos a centrar en riesgos comerciales, industriales, equipamientos y infraestructuras. Aquí está el capital asegurado por municipio para este tipo de riesgos. Madrid está sobrerepresentado porque es verdad que hay muchas pólizas de entidades. Pues una empresa petrolera que tenga 4 refinerías, normalmente el capital asegurado consta en la sede social, aunque la refinería pues, esté en otro sitio, por ejemplo. Y entonces, en ese sentido, pues el municipio de Madrid sí que tiene una cierta sobrerepresentación en cuanto a capital asegurado, pero pese a ese efecto, también se replica muy bien, pues en este caso, donde late la economía de este país reflejada a través de las pólizas y de los capitales asegurados que hay. Hay otro efecto, aparte de la menor población objetivamente que hay en ese croissant al norte de Madrid, también es cierto que los tamaños de los términos municipales son mucho más pequeños.
al sur de Madrid, por efectos históricos de la Reconquista, etcétera, los municipios son mucho más grandes, por eso es más fácil que en un municipio pues, haya mayor capital asegurado, por ejemplo, en Castilla-La Mancha que en Castilla-León, simplemente porque hay menos municipios y acumula. Pero al margen de estas cosas, yo creo que se representa bastante bien el capital asegurado y la actividad, reflejo de la actividad económica. Y este sería el coste anual por municipio e inundación para riesgos comerciales, industriales, equipamientos e infraestructuras. Y aquí, pues, de nuevo aparecen nuestros viejos conocidos de la cuenca del Segura y de la cuenca del Almanzora, por ejemplo, y de otros ríos que van a dar al Mediterráneo por esta parte. Del centro del Valle del Guadalquivir, de Málaga, del eje del Ebro, por supuesto, y de zonas del litoral cantábrico también. Aquí en Madrid aparece también un montante importante de indemnizaciones al año, pero que tiene, sobre todo, es porque hay mucho capital asegurado. Si lo que mirásemos fuera la tasa de siniestralidad, es decir, lo que se paga, los euros que pagamos por cada 1.000.000 de euros asegurado, pues vemos como Madrid desaparece literalmente del mapa y aparece donde está el riesgo de inundación, cuáles son esas zonas que requerirían una atención prioritaria tanto por parte de las administraciones como por parte de los titulares de las instalaciones aseguradas, ¿no? Y aquí, pues, de nuevo estamos en el sureste peninsular, de nuevo estamos en esta zona del Valle del Guadalquivir, centro del Valle del Guadalquivir, Bética, Málaga, y ahí, pues, municipios de los más importantes, pues también tenemos aquí en Asturias, en Cantabria, en el Valle de Arán, en el norte. O sea, no es tanto que haya mucho capital asegurado, pero sí que si el capital asegurado es escaso y los daños son altos, pues aquí se van a poner en tonos rosáceos y cian puntos que realmente te están indicando que hay un problema. Y creo que con esto termino mi presentación, que espero que sirva para pie a la discusión que tendremos a continuación. Voy a dejar de compartir, si soy capaz de hacerlo, aquí. Muy bien. Gracias, Paco. Pues nada, vamos bien de tiempo. Son las 5:30. Vamos a darnos ahora 15 minutos para unas preguntas y después 15 minutos más para que los asistentes puedan realizar las preguntas. De la parte que has presentado, Paco, me gustaría destacar un poco como resumen también para los que nos están viendo y compartiendo con nosotros esta sesión, la explicación que has dado habitualmente de que las pólizas se dividen en una póliza general y una de riesgos extraordinarios. La póliza general paga la prima, la póliza de riesgos extraordinarios paga el recargo. Parece evidente, pero todavía es necesario recordarlo en determinados foros cuando asistimos a ellos. Con ello, no sé si quieres, ya sabes cómo es aquello, uno es ignorante una vez hasta que pregunta y luego no volverá a ser ignorante nunca más. Entonces nos vamos a seguir repitiendo, esa prima tiene que estar pagada antes del mes posterior al vencimiento de la póliza, porque si no, no tendría efecto en caso de siniestro. Son las dos cuestiones más importantes y debe de venir incluida la cláusula del consorcio de compensación de seguros en la póliza habitual que nos suministra nuestra aseguradora. Interesantísimo, que yo no conocía el dato, 61 millones de pólizas cubiertas por el consorcio de compensación de seguros, 6.465 millones en capitales asegurados y 6,5 billones con B españoles, pues son cifras ya de mucho respeto y que demuestra, bueno, lo que siempre cuando alguna vez nos toca ir a explicar a nuestros colegas de otras partes de Europa qué es el consorcio de compensación de seguros, orgullosos de explicar lo que es el consorcio y cómo nos ayuda cuando ocurre algo. También importante explicar para los que tenemos que asistir a los consejos de dirección, pues que el aumento de siniestros tiene mucho que ver también con el aumento de la penetración de los seguros. Antes, cuando no había seguros, pues no se conocían los siniestros. Que el 68% de los siniestros sean consecuencia de inundación y que 2 de cada 3 euros que esté pagando el consorcio sean por inundación, es un dato muy relevante. Muy importante también esta conexión que se está empezando a formar entre los actores, ¿no? La administración con sus respectivos protagonistas, como es la dirección del agua, como es el consorcio de compensación de seguros y los usuarios o determinadas asociaciones que intentamos hacer algo
con este tipo de cosas. Muy buena toda la información que tenéis, que da origen a poder diagnosticar ya como médicos, como doctores, ¿no? En función de lo que te interesa, sacas los datos que quieras porque tenéis información de todo tipo gracias a esas cosas que habéis hecho en el año 2019, recogiendo los datos en el 2021 y pudiendo pintar, como bien has dicho, los nuevos mapas españoles. Muy buena también la explicación que nos has dado de las estaciones del año. En Madrid siempre se dice que solo tiene el invierno y el infierno, pero hemos visto también que en el resto de España el otoño, el invierno, el verano y la primavera producen como Levante y Baleares en otoño, Guadalquivir, Málaga en invierno, verano Asturias, que se está poniendo ahí el País Vasco, y el resto en la primavera. Y a partir de ahí, bueno, esta información es capital para poder analizar el nivel de riesgo independiente de la exposición en función luego de cómo va todo. Entonces vamos a empezar por ti, si no te importa, ya que estás con la palabra ahí, y te vamos a hacer una pregunta haciendo un poco de abogado del diablo. Bueno, por entrar ya en la confianza que tenemos, estamos intentando desde AGES concienciar a la gente de que hay que reducir los riesgos, fundamentalmente, y luego ya veremos si hay que asegurarlos o no. El Consorcio de Compensación de Seguros aplica un sistema mutualizador desde su origen que es bueno, armónico y que funciona muy bien. ¿En algún momento puede suceder que esa tarifa plana, que solo tiene que ver con el capital de asegurado y el tipo de riesgo, pudiera ser considerada bajo otro análisis o estudio, por ejemplo, bajo la localización geográfica donde se encuentren los bienes que sufren los siniestros? ¿Qué sucedería si las tarifas del recargo reflejasen el nivel de riesgo en un punto geográfico concreto? Pues bueno, gracias por la pregunta. Lo primero y obvio que sucedería es que las tarifas en algunos lugares bajarían y en otros, que son precisamente los que tienen los problemas, subirían espectacularmente, ¿no? Que en realidad es lo que pasa en los países que no tienen un consorcio o un mecanismo público-privado para cubrir determinados riesgos, como es el caso de la inundación, por ejemplo. El sistema español hace una elección y la elección que hace es que el origen del seguro está en la mutualización de los riesgos y nosotros mutualizamos ese riesgo sobre toda la base asegurada del país. Es decir, tenemos un colchón con 61 millones de muelles. En el momento en que el peso se apriete por un lado, hay otros muchos millones de muelles para equilibrar el peso. Y además, no cubrimos solamente inundación. Las zonas que están más expuestas al riesgo de inundación no necesariamente tienen que estar más expuestas a viento o a terremoto o a atentado terrorista. Entonces, justificamos esa tarifa plana con ese pool de riesgos diferentes que hacemos que no tienen correlación o tienen poca correlación y además mediante esa mutualización pues deliberadamente lo que estamos es resolviendo el problema de la selección adversa, que sí que existe en países que se basan únicamente en seguro-reaseguro y que tienen que poner un precio a la prima conforme al nivel de riesgo de esa ubicación concreta. Seguramente habréis visto que en Estados Unidos, en California, hay aseguradoras que no quieren cubrir el riesgo de incendio forestal o que en Florida hay aseguradoras que ya no quieren cubrir el riesgo de huracán. Si solamente se asegurara de inundación las empresas que están en Orihuela o en Remolinos, por citar algunos lugares, que son, pero por supuesto son infinitamente muchos más, no solamente son esos, pues la prima para esas empresas sería muy alta. Es probable que tanto empresas como sobre todo particulares encontraran el seguro muy caro, las aseguradoras no encontraran que tienen suficiente capital recaudado como para hacer frente a los potenciales daños y ese problema de selección adversa pues produciría una cierta falla de mercado que nosotros estamos eliminando y más en este contexto en el que no parece que el riesgo de inundación ni en realidad ningún otro riesgo vaya mejor. Entonces, pues ante la creciente adversidad, yo creo que este mecanismo es una herramienta muy útil que de hecho nos está generando un número creciente de preguntas de otras jurisdicciones sobre
cómo funciona y cómo se puede aplicar este tipo de mecanismos precisamente para hacer frente a un problema que ya están teniendo. Muy bien, pues Paco, una última pregunta para ti. En el tema de la crisis climática, permíteme preguntarte, ya sé que no tenemos bola de cristal, pero ¿qué perspectivas futuras hay para el tema de los riesgos extraordinarios en este campo? Pues, como comentaba también durante la presentación, la lluvia todo hace indicar que va a llover peor. Tanto por una cuestión de acumulación de los días de precipitación, o sea, llover más en menos días. Por otro lado, el aumento de temperaturas unido al mayor espaciamiento de las precipitaciones agravará el riesgo de sequía, que no es un riesgo extraordinario de los que estemos hablando aquí, pero desde luego al seguro agrario, por ejemplo, pues sí que tiene un impacto enorme. En cuanto al viento, no da la sensación de que vaya a hacer claramente más. Desde luego no va a hacer o no parece que vaya a haber grandes tempestades, pero sí de forma más local asociada a fenómenos convectivos, a tormentas, tornados, etcétera, pues afectará con más gravedad en lugares más concretos, sin que yo quiera decir que no pueda haber una ciclogénesis explosiva y tener otro Klaus o algo, pero parece que a priori ese riesgo no va a más, básicamente porque la circulación atmosférica se desplaza más al norte y las afecciones de grandes borrascas y tal, pues por desgracia por suerte y por desgracia, por las dos cosas, pues nos va a afectar un poco menos, o por lo menos no más. Y dentro de esto, pues para nosotros en este contexto de agravamiento relativo de los riesgos hidrometeorológicos, pues el contar con esta herramienta que no tiene solamente en cuenta los riesgos malos, sino los malos y los buenos, pues permite precisamente que no estemos demasiado preocupados por la viabilidad a corto y medio plazo del seguro de riesgos extraordinarios. Muy bien, Paco. Bueno, pues nada, vamos con otras dos preguntas para Francisco Javier rápidas y ya dejamos al resto de asistentes que nos hagan alguna. Francisco, estamos intentando concienciar a nuestras direcciones generales de que no solo cuando llegamos con un talón del seguro, con un importe diciendo hemos cobrado este dinero, que bien hace su trabajo el gerente de riesgos, por fin aporta algo y recupera alguna cantidad de dinero. O sea, yo estoy en contra de las recuperaciones de dinero, lo que importa es no tener que gastarlo. ¿Estamos realmente concienciados de este tipo de cosas? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Vamos avanzando algo? ¿Todavía tenemos que seguir utilizando la gota de agua, ya que estás en la dirección de agua, la gota de agua permanente que siga lastrando la piedra hasta que una a nuestras direcciones generales y comprendan perfectamente esto? Por una parte, esa cuestión. Y segundo, ¿cuáles son los principales mitos que existen actualmente sobre el riesgo de inundación? Bueno, pues me alegra que me hagáis la pregunta que quizás voy a responder porque es prácticamente la misma, ¿no? Nosotros en general, como estamos en familia y digamos que en confianza, ¿no? Pues sí que quizás vamos notando que en general pues no estamos al nivel de otros países, ¿no? Yo creo que normalmente en España siempre solemos decir que somos los mejores de todo, que el mejor rascacielos está aquí, que el mejor equipo de fútbol es español, que somos los mejores en todo, ¿no? Yo creo que en esta materia pues no. Cada día podemos ver cómo los mitos de las inundaciones es la simplificación al máximo, decir que los ríos están sucios, que si hay un embalse, que el embalse se ha abierto antes de tiempo. Y eso, con esos dos razonamientos tan complejos intelectualmente, es con el que tenemos que lidiar todos los días y hace que, digamos, que evitemos que avancemos en nuestro conocimiento general, ¿no? Y que al final, pues es siempre pegarnos contra la misma piedra. La culpa de esta inundación es que había un árbol en el río, la culpa es que hay demasiados sedimentos, la culpa es de todos, menos o quizás yo siempre lo digo también para motivarnos, ¿no? O sea, cuando vamos al médico y nos dicen que dejemos de fumar, que eso es malísimo y que nos vamos a morir,
la mayor parte de la gente sigue fumando hasta que ya no puede más, ¿no? Entonces, si nosotros estamos desanimados, imaginaros cómo tienen que estar de moral los médicos, ¿no? Que después de todo tienen que operar a gente con unos pulmones totalmente destrozados, ¿no? Pues esto es algo parecido, ¿no? O sea, que en general entender el riesgo y entender que, bueno, pues que la situación que tenemos hoy en día es compleja y que no podemos echar la culpa a las administraciones, sino que tenemos que trabajar todos juntos, yo creo que es la clave, ¿no? O sea, nadie se le ocurriría pensar, bueno, pues que eso que pues cuando por el río Ebro bajan 3.000 metros cúbicos por segundo, 4.000, que la culpa de las inundaciones es de 4 árboles que hay en la ribera del río, ¿no? O sea, y bueno, pues eso es lo que tenemos que tratar de trabajar todos juntos para avanzar, ¿no? Porque si no, siempre estaremos en el mismo sitio y además siempre estaremos despilfarrando el poco dinero público que podemos invertir en esto, ¿no? Muy bien, pues volviendo al tema del cambio climático, con la misma pregunta parecida que le hicimos a Paco, ¿qué piensas que debe de ser prioritario para las medidas a implantar? ¿Qué es lo más rápido y más urgente que se puede poner en marcha para notar un cambio drástico, si es que existe alguna medida? Pues yo fundamentalmente, si fuese una empresa, una gran empresa, si tuviese la oportunidad de estar en vuestros consejos de dirección o en vuestros consejos de administración, yo creo que el ejemplo más importante o uno de los primeros en los que empezamos a trabajar en la adaptación al riesgo de inundación era un hospital situado en una ciudad muy bonita de Castilla-La Mancha, por la que pasa el AVE que va a Valencia, y no puedo decir más ciudades, pero bueno, todos sabréis de qué ciudad tan bonita estamos hablando. Y en este caso, en un hospital privado, pues nos decían que el problema no es solo que se te inunde, ¿no? El problema es la cantidad de días que vas a tardar en recuperarte, la cantidad de días que vas a perder incluso clientes, las afecciones a esas operaciones, etcétera, ¿no? En vuestro caso es igual, o pues si tenemos un centro comercial, un restaurante, la cantidad de días que no vas a poder ejercer tu trabajo, la cantidad de días que vas a perder ingresos o la cantidad de días que vas a perder clientes que se van a ir a otros sitios y que a lo mejor no vuelven, hacen que yo no podría esperar, y así lo digo de forma tajante, a que otros me resuelvan mis problemas. Los problemas que yo tengo me los tengo que resolver yo. Y si no puedo, buscaré ayuda a un tercero, ¿no? Que me pueden ser las administraciones. Pero no tenéis tiempo, las grandes empresas, corporaciones, en esperar que nosotros desde la administración os ayudemos. Porque nosotros, por un lado, somos pocos, pero no cobardes, y por otro lado, la cantidad de barreras administrativas que hay a la hora de nosotros poder ejecutar o ejecutar un gasto, ejecutar una actuación, son tan grandes que solo deberíamos entrar cuando ya no podáis actuar vosotros, o sí que nos tenéis que decir cómo os podemos ayudar a que vosotros trabajéis sobre vuestro riesgo, ¿no? No sé si es muy duro, pero es No, la bien, realidad. bien, bien. De este tipo de intercambios de opiniones, pues es de donde surge la riqueza generalmente. Así que muchas gracias a ambos en nombre de AGES por haber preparado esta sesión. Y ahora vamos a darle la palabra a los asistentes. Si alguno de vosotros, tenemos hasta las 6 de tiempo, 15 minutos todavía. Si alguno de vosotros quiere hacer alguna pregunta, aprovechar la oportunidad, os presentáis, decís quién sois y realizáis vuestra pregunta o comentario, que estiméis conveniente. Propongo, si os parece, que podamos abrir las cámaras, ya podemos vernos las caras, ¿verdad? Que siempre es mucho más fácil el vernos. Como dice nuestro presidente, podéis levantar la mano, podéis hacer anotaciones en el chat. En todo caso, tenéis que hacer algo, ¿eh? O sea, que nos tenéis que hacer Exacto, preguntas o por asistentes. lo menos ponernos a parir, o sea que... Sí, Bueno, podéis comentar. A ver, si no pregunta nadie, voy a preguntar yo, pero no voy a preguntar a los ponentes, voy a preguntar a alguien de a los los asistentes, asistentes, porque venga. Isabel, por favor, Mercadona. ¿Me puedes decir cuál es tu feeling o tu opinión o qué opinas o tienes muchos problemas? Si eres tan amable. Sí, sí. Juan Gracias, Carlos. Isabel. Muchas gracias. Bueno, la verdad que
A mí me parece muy interesante el estudio de dónde tenemos mayor riesgo de inundación. Para nosotros el mayor riesgo es inundación. Cierto es que hemos sufrido terremoto en Lorca, hace un par de años también en Granada estuvimos un poquito afectados, con poco impacto, pero bueno, ahí está. Pero bueno, nuestro principal riesgo y más recurrente es inundación por la implantación que tenemos en toda España. Y sí que es verdad, coincide completamente con la información que habéis transmitido. Bueno, pues la zona de Levante, Almería, Granada, Huelva, bueno, principalmente, coincide totalmente. Entonces, nosotros sí que, bueno, hemos aprendido algunas cosas de la experiencia que hemos ido teniendo para disminuir el impacto. Sí que es verdad que quizá, bueno, a ver, podemos trabajar en ubicar tiendas en zonas menos inundables, pero al final es un supermercado de cercanía. Una de las pautas era esa, como otras muchas, pero bueno, sí que hemos aprendido o buscamos soluciones en errores que no nos pueden pasar. Por ejemplo, colocar una sala de máquinas en un sótano de una tienda. El impacto es brutal si se nos inunda la parte baja de la tienda porque paraliza completamente la actividad de la tienda, aunque no tuviéramos daños materiales por ejemplo, en las existencias, en el producto, ¿no? Entonces, es muy importante y coincido completamente contigo, Juan Carlos, cuesta mucho dentro de las empresas enfocarnos hacia la prevención del riesgo. Totalmente de acuerdo, como tú bien dices, qué bien los de esta gente de seguros cuando traen el cheque, el ingreso del consorcio, pero hay una muy previa y eso yo esta mañana teníamos una reunión con equipo y he trasladado exactamente lo mismo. Es decir, al final el aseguramiento es la parte final, pero hay una parte muy importante que es la previa, que es la que tenemos que pelear los gerentes de riesgo en nuestras organizaciones y es lo fundamental. Es decir, el seguro actúa o el consorcio actúa cuando ya estamos donde no queremos estar. Entonces, hay un trabajo previo muy importante y yo creo que ahí tenemos que estar todos muy concienciados, identificar en las zonas donde mayor riesgo tenemos y en la medida en la que podamos trabajar para minimizar el impacto, pues yo creo que hay que hacerlo, Y hay herramientas, por lo que, bueno, yo he aprendido un montón de cosas de los dos ponentes. Y bueno, yo creo que hay que trabajar en eso. En algo que es recurrente, no podemos evitar algunas cosas, pero sí otras. No podemos evitar o sí podemos, pero ya es jugar en otra liga, perdonadme o permitidme esta expresión, el evitar que llueva de mala manera, que es como llueve en la zona cada vez eso es muy difícil, pero bueno, sí que podemos y debemos actuar en minimizar el impacto que pueda tener en nuestra actividad, en nuestras instalaciones, es importantísimo. No sé si aporto algo. Sí, muy bien. Muchas gracias, Isabel. Es recurrente, para nosotros es recurrente porque bueno, pues hay muchas instalaciones. Luego hay también unas zonas, unos riesgos muchísimo más estratégicos que son los almacenes, que bueno, ahí ya es otra cuestión y que ahí también, pues bueno, hay que trabajar también de manera importante. Y bueno, otra cosa ya sería la imposibilidad de accesos de la zona colindante, pero bueno, siempre hay que trabajar en eso. Gracias por la oportunidad, Juan Carlos. Nada, un placer escucharte siempre. Parece que hay otra pregunta, Ignacio Aznar. Si quieres preguntar, Ignacio. Hola, ¿qué tal? Lo primero, muchísimas gracias por crear este foro. Ha resultado muy interesante. Quería aprovechar la ocasión para hacer una... ¿De dónde eres, Ignacio? Perdona, ¿de dónde eres, Ignacio? Soy de Valencia, Coordinación y Control de Ingenieros, una empresa de peritaciones y gestión de riesgos
independiente que asesora a empresas en este tipo de cuestiones. Entonces, un apunte que quería hacer, una reflexión, es uno de los problemas con los que más nos solemos encontrar en casos de valoración de daños y justificación al consorcio es que el riesgo de inundación es reiterativo. Es decir, es muy habitual que una empresa se inunde un año y a los 3 años se vuelve a inundar y a los 4 años pues le vuelve a ocurrir algo similar. Entonces, creo que todo el colectivo de gerente de riesgos debe poner especial atención a tener controlada la justificación de la reparación de los daños. Es decir, cuando se paga un daño y se repara ese daño en la empresa, se debe prestar atención a tener eso muy bien justificado, porque el riesgo que corres de que si vuelve a pasar, la justificación conlleve un trabajo salvaje es bastante notable. Entonces, simplemente quería lanzar eso y saber vuestra opinión al respecto y ya está. Muchas gracias. Ignacio, ¿quién quiere recoger la pregunta o comentarla? Si queréis, empiezo yo. A ver, es verdad que uno de los problemas más importantes es precisamente de las siniestralidades recurrentes, o sea, el de lo que aquí llamamos pues viejos conocidos o tal, que en el consorcio, ¿no? Que eso pues es un problema. Y yo creo que lo que alimenta todo el trabajo que hay detrás, por ejemplo, de esta jornada o de la cooperación con la Dirección General del Agua, es precisamente el mostrar que estamos intentando terminar con eso, en el sentido de que tú no puedes mover una instalación, bueno, sí se puede, pero desde luego es muchísimo más complicado mover una instalación de donde está, pero lo que sí se puede hacer es, por ejemplo, lo que dijo Isabel, o sea, quitar aquellos elementos más vulnerables de las zonas por donde va a entrar el agua, o si se puede, no necesariamente una instalación eléctrica tiene que estar a 10 centímetros del suelo, ese tipo de cuestiones, pues nosotros de forma creciente hacemos énfasis en ello y desde luego, y aquí hago la larga cambiada a Javier por si quiere hablar de pues, precisamente eso, de los planes, de los proyectos piloto que tiene la Dirección General del Agua precisamente en esas zonas de mayor siniestralidad y en esos casos que son pues los que una y otra vez tienen este problema. Bueno, pues con la pelota cambiada y os pongo un ejemplo maravilloso. Era en un polígono industrial de la Vega Baja del Segura, como estábamos con con el presidente de la asociación, que nos contaba que su padre ya de pequeñito le enseñó que en esa zona llovía mal siempre y que cuando sabía que iba a llover, pues enseguida ponía unas barreras temporales en la edificación y no le entraba el agua en la Dana. En la Dana de 2019, el único centro logístico, digamos, la única gran instalación de ese centro logístico que no se inundó fue la del presidente de la asociación, que era el que recordaba lo que le había dicho su padre. El resto se inundaron todos, son ahora clientes habituales del consorcio, de esos viejos amigos conocidos, y en algunos casos, pues, digamos, echaban la culpa a que el río Segura, que estaba a 2 kilómetros de donde se había inundado, tenía unas cañas, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es un poco la situación en la que nos solemos encontrar. Nosotros os ofrecemos toda la información que tenemos. Yo creo que hemos trabajado ya con alguno de vosotros en algún caso piloto. También somos conocedores de algunos, por ejemplo, hay algún competidor de Isabel, por ejemplo, en otra de las grandes ciudades de España que se inunda cada vez que llueve. Yo no sé si eso es bueno para Mercadona o no, pero en ese caso ese competidor pues es muy famoso también y siempre nos sale en nuestros mapas de zonas inundables que se inunda de una forma habitual, es lo primero que se inunda de esa ciudad. Y también nos quería avisar también, pues un poco para que, digamos, que os vayáis también preocupados, mucho ojo a los terrenos que compráis para crecer o para hacer esas instalaciones. Ahora mismo somos muy duros a la hora de construir en zonas inundables. Todos los errores que se cometieron en el pasado no podemos volver a caer en ellos, ¿no? De forma que ahora me pongo la cara de poli malo
Y a través de las confederaciones hidrográficas y de las cuencas intracomunitarias estamos haciendo numerosos informes negativos al desarrollo de urbanismo y de grandes centros logísticos en zonas inundables, de forma que el visor de zonas inundables os interesa fundamentalmente si queréis crecer y ver muy bien hacia dónde vais a crecer, y los que ya estáis implantados también consultarlo para ver qué podéis hacer a la hora de disminuir el riesgo de inundación. Hombre, gracias, Francisco. Eso es fundamental para nosotros. O sea, que el director de planificación estratégica decida crecer hacia una zona inundable, que los terrenos serán más baratos, entre otras cosas, por eso, y que en algún momento alguien nos apoye con un mapa cartográfico o con una resolución de Polimalo diciendo aquí no, es que a mí me parece lo que hay que hacer a partir de ahora. Ya no solo no dejar construir hospitales y campings en zonas no inundables, es que yo mi próxima fábrica tampoco quiero que esté en una zona inundable porque solo me va a traer problemas. Y lo que decías anteriormente, en el momento que hay un siniestro, las indemnizaciones del consorcio son muy agradecidas y muy bien recibidas, pero no compensan el daño que se ocasiona fundamentalmente de pérdida de beneficios, de pérdida de clientes y de trastornos para todo el mundo. O sea que encantados de que haya un Polimalo ya de una vez que diga ahí no, ahí no. Hombre, supongo que será ahí no porque no procede. Si es un sitio que merece la pena, no te dirá ahí no. O sea que Claro. muy bien, muy bien. Venga, chicos, ¿alguna Totalmente preguntita de más? acuerdo. ¿Verdad Totalmente que de sí, acuerdo, Isabel? Juan Carlos. Sí, 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 sí. Claro. Hay que tener muchas, muchas cosas en cuenta y, por supuesto, esta importantísima. Claro. Oye, nos quedan 3 minutos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o hacemos un cierre? No hay más ofertas. Esta es porque vamos a ser con el horario escrupulosos para que todo el mundo pueda. ¿Alguna preguntita más? Alicia, ¿tú quieres preguntar algo? Desmutéate. Creo que Iñaki Sánchez Rojo quería hacer alguna pregunta o se venga. ofrecía que le preguntáramos. Iñaki, del Corte Inglés, tú tienes un montón de Venga. experiencias, Sí, ¿verdad? hola, buenas tardes. Una ¿Me oís? conclusión. Sí, Hola, se oye bien, Iñaki. Iñaki. Hola, ¿qué tal? Bueno, en ¿Qué primer tal? lugar, dar las gracias a Ángel y sobre todo a los ponentes porque realmente ha sido súper interesante y además es algo que vemos que, vamos, yo hablo por nuestra experiencia, ¿no? Empieza a ser más frecuente y sobre todo más intenso, ¿no? La frecuencia cada vez es más grande y la intensidad estamos viendo que es así, ¿no? Entonces, sí que nos hemos planteado en alguna ocasión porque hemos sufrido daños, me imagino que como muchos de los que estamos aquí, como consecuencias de entradas de agua, por cubierta a nivel de calle, pero también porque en ocasiones son los colectores municipales los que entran en carga y produce que el agua nos entre, no porque no seamos capaces de evacuarlo, sino porque realmente nos viene de fuera. ¿No tendrían que tomar en este caso también alguna medida las administraciones? Cuando son conscientes de que este fenómeno ocurre, porque hemos visto antes que ofrecéis alguna solución como válvulas antirretorno, ¿verdad? Sí, me ha parecido ver. Pero ¿esa responsabilidad solo cae de la mano de los usuarios del sistema o tendría que ser la administración la que pudiera tomar cartas en el asunto? Gracias, Iñaki. Buena pregunta también, Iñaki. Muy Venga, bien. pues Paco, Francisco Javier. yo creo que me atrevo a contestar, Te toca. digamos, por nuestra parte, digamos que os invitamos a todos aquellos que queráis a través de la asociación a decir si queréis que hagamos casos piloto con vosotros, como seguimos teniendo posibilidad de hacer más casos piloto y cualquier instalación que queráis que visitemos y con vosotros busquemos posibles soluciones, pues estamos encantados, ¿no? En cuanto a la pregunta en concreto, o sea, yo creo que lo he dicho antes suavemente, pero lo puedo decir más claro. O sea, las administraciones públicas bastante tienen con sobrevivir al día a día, ¿no? Entonces, en principio, la gestión de los sistemas de alcantarillado, normalmente de los municipios, de los ayuntamientos, etcétera, pues es una gestión que tiene innumerables carencias. Nosotros, desde el Ministerio, normalmente lo que hacemos es ayudarles con ayudas, subvenciones, etcétera, pero fundamentalmente sancionarlos por la falta de depuración de las aguas, de los vertidos de aguas residuales, etcétera, ¿no? Y tenemos innumerables problemas y un montón de
incumplimientos de las directivas europeas, una larga lista de sanciones por esos problemas y por lo tanto, pues en esta parte de inundaciones, si en las cosas que les sancionamos no van muy bien, en las cosas en las que no podemos sancionarle porque esa labor no da origen a sanciones administrativas, supongo que o mucho lloráis a un ayuntamiento en concreto y mucho le convencéis de que tiene que actuar, o lo más prudente es que actuéis vosotros. De A mí forma sí me... que... Perdona. Sí, Sí. no sé si puedo hablar un poquito al respecto de Sí, lo sí, que ha sí, dicho por Iñaki. supuesto. Es verdad que una de las... O sea, nosotros no hacemos distingos entre si la inundación se ha producido por escorrentía o por la insuficiencia de la red de drenaje. Eso es verdad. No es así en todos los países. Por ejemplo, en Noruega tienen un sistema donde si se demuestra que es por error del ayuntamiento, que tiene que pagar los daños es el ayuntamiento. Lo cual sería una buena medida incentivadora a adoptar ese tipo de medidas aquí. Sin embargo, pues aquí no estamos ahí. Y además se da la circunstancia de que nosotros vemos perfectamente que en esas zonas donde convergen las zonas de alcantarillado nuevas con los colectores más antiguos, que suele ser pues precisamente en esas fronteras entre los cascos históricos y los ensanches decimonónicos de las ciudades, que casualmente es donde suele estar el Corte Inglés, pues entonces es donde se produce ese problema, digamos, de adaptación. Como una nota positiva, sí que tengo que decir que nosotros estamos crecientemente cooperando con los ayuntamientos precisamente en identificar estos puntos y en por ejemplo, menciones honoríficas, pues Barcelona o Valladolid, por ejemplo, son ciudades cuyos ayuntamientos han estado en estos últimos años o siguen estándolo muy activos a la hora de reducir los daños que también se deben a sus causas, ¿no? o a la insuficiencia de sus redes, etcétera. Y por nuestra parte, pues como decía Javier, pues nosotros encantados de poder cooperar en cualquier medida de reducción del riesgo, en este caso, pues con las instituciones municipales, que tienen también pues una parte importante de responsabilidad, tanto de la gestión de las escorrentías dentro de la ciudad, como también en la determinación de los usos del suelo en su municipio. Entonces, pues ahí la verdad es que el nivel municipal es un nivel sobre el que cada vez es más importante insistir en que deben pasar a la acción e insisto, tenemos honrosos ejemplos de municipios que están haciendo las cosas bien. Yo creo, con un apunte solamente, para las empresas es más sencillo tener medidas correctoras cuando llega a nivel de agua, de empezar a sacar agua con bombas o tener medidas correctoras en el que, bueno, cuando se detecta se empieza a actuar. Pero bueno, no nos olvidemos de que todo el mundo no tiene el mismo músculo para poder actuar. El usuario, el particular, no tiene ese músculo y hay muchos afectados, ¿no? Entonces, bueno, las empresas podemos hacer ciertas cosas, pero todo el mundo no puede llegar a esto y al final afectados sí que se llega a ser también para todos. Llegamos a ser todos, vaya. Era un apunte que creo que, bueno. También es bueno, muy bien. Muy bien. Estoy segura que nuestro presidente Juan Carlos, ¿quieres concluir y hacer el cierre de la jornada de hoy? Sí, nada, muy fácil. Otra vez reiterar el agradecimiento ya no solo a los ponentes, sino a todos los que habéis participado y que habéis demostrado interés por esta cuestión. Yo particularmente ya sabéis que soy del ramo de la siderurgia y sufro inundaciones de este tipo y estamos buscando soluciones. La idea de hoy era que os fuerais para casa un poquito preocupados. Como sois amigos, pues que una preocupación sana, cierta inquietud, nada que no os deje dormir, tampoco en exceso, pero bueno, que en algún momento alguien se pregunte: oye, todo esto que he escuchado yo hoy, ¿me puede servir para algo? ¿Le puede servir a alguien de mi equipo, del comité de dirección, de los diferentes recursos que tengo en mi empresa? Y a partir de ese momento daros cuenta que la vida va avanzando y que tenemos la oportunidad de participar y tomar decisiones en estos avances tecnológicos tan gordos que hay. Leí el otro día que en el año 82 no había sistemas de alerta pública en España, únicamente estaban los boletines horarios de Radio Nacional de España.
O sea que fijaros lo que ha evolucionado todo cuando en la actualidad estamos en el sistema de meteoalerta en la red europea, incorporando desde febrero del año pasado el tema de la tecnología ESALER, donde visteis que algunas comunidades autónomas te mandaban un mensaje al teléfono móvil que llevas en el bolso y es lo que se viene a llamar el 112 inverso, donde tú no llamas para decir que estás malo, sino que te llaman para decirte que te puedes poner malo si no sigues una serie de recomendaciones. Entonces, como veis, no es descabellado pensar que en un cierto espacio de tiempo cercano pues habrá un GPT chat metido en tu bolsito que, de acuerdo con las informaciones oficiales del Ministerio y del Consorcio, extraerá esas cosas y te dirá, oiga, ¿usted dónde está? Le estoy geolocalizando y se encuentra en Hernani. Y en Hernani es una zona que yo voy a menudo por allí. Ya me gustaría ir cuando no pasa nada, siempre voy cuando pasa algo. Está usted en Hernani y se espera que haya precipitaciones, que va a llover mal, como dijo Francisco Javier antes, que me ha llamado la atención, que va a llover mal ahí. Haga algo, porque si no va a tener consecuencias. Bueno, pues nada, como veis se trata de un avance exponencial, muy cómodos en este formato con todos vosotros, que es una reunión tipo familiar, que son donde más se aprende en este tipo de reuniones. Y nada, espero que haya sido interesante, que podáis aplicar cosas de estas en vuestras empresas y quedamos todos a vuestra disposición, tanto en AGES como en el Ministerio de Transición Ecológica y como en el Consorcio de Compensación de Seguros, para lo que estiméis conveniente. Un abrazo a todos y gracias. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias a Gracias, buenas todos. tardes. Adiós. Muchas adiós. gracias. A vosotros. Adiós. Chao.